13 de julio del 2024. El Evangelio es de Mateo 10 del 24 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de los servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos, pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, comencemos con la lectura. Dice que en aquel tiempo Jesús habla con los discípulos y les da una información muy importante, que el discípulo no es más que el maestro, ni el criado es más que su señor. O sea, que no queramos nosotros ser todavía más que nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es el Maestro, porque hoy en día hay muchos pastores de algunas agrupaciones religiosas que lógico que nada más se dedican a sacarle dinero a la gente, porque ese es su interés. Dirán ustedes, ¿a poco la Iglesia Católica? No, pues no, si tú quieres dar dinero, das dinero. Si no quieres dar dinero, no das dinero. O sea, no te prohíben la entrada, ni tampoco te hacen gestos para que no puedas entrar, ¿verdad? Tú llegas y entras a cualquier iglesia católica y escuchas el evangelio o la misa o realizas tú tu oración, tu petición y nadie te va a decir, oye, acabas de estar una hora aquí en la iglesia así que le vas cayendo con tanto, ¿no? ¿No? Les digo esto porque algunos pastores de algunas agrupaciones religiosas que nada más se dedican a sacar el dinero a la gente, dicen que hacen milagros, dicen que tienen poderes, ¿sí? Y empiezan a hacer payasada y media. Digo, no, disculpen, ¿no? Pues son payasadas. Y muchas veces se sienten que son más que Dios, que son más que Jesucristo. Ellos se dicen dioses a veces, ¿no? Que son ángeles del Señor aquí en la tierra, ¿no? Entonces, exageran. Aquí muy claramente lo menciona nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El discípulo no es más que el maestro, ni el criado es más que el Señor. Los discípulos les basta ser como el maestro. Nosotros simple y llanamente podemos llegar a tener la capacidad, ¿sí?, de poder hacer lo que Jesucristo nos ha dado a conocer y nos ha dado el poder para realizar, porque no podemos ser más de lo que Jesucristo nos ha proporcionado para el bien de los demás. Si el señor de la casa lo dice, si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? ¿Sí? Les hace referencia de que pues si a él lo han insultado, lo han criticado, lo han violentado a Jesucristo y lo han estado siguiendo los fariseos y los escribas, ¿qué no harán con sus discípulos? Pues algo peor, ¿no? O simple y llanamente lo mismo. Entonces les está avisando que tengamos o que tengan mucho cuidado. En la actualidad pues nos pasa lo mismo, ¿no? Sí. Somos muy criticados, violentados, empezando desde nuestra familia. No nos creen, ¿sí? Bueno, no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. ¿Sí? Hay que temerle a Dios, no a los hombres. ¿Qué podemos hacer con los hombres? Lo único que pueden hacer es matarnos. Y hasta ahí no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo pleno de día. ¿Sí? Da a entender nuestro Señor Jesucristo que lo que debemos hacer es llevar el conocimiento a los demás, para que conozcan, amen y sirvan a Dios. No estén ustedes con el miedo de predicar, con el miedo de evangelizar. Repítanlo en pleno día y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas, dice nuestro Señor. Seamos nosotros la voz
seamos nosotros, ¿sí?, el porta evangelio, por decirlo así. Llevemos la doctrina de Cristo a los demás. Lo que hayamos aprendido, pues transmitirlo a los demás, no quedarnos nosotros con ello, ¿sí? La demás gente también necesita conocer a Dios, amarlo y servirlo. Muchos, pues no te van a aceptar. Empezando de nuestra familia, muchos no te van a aceptar eso. Ellos van a seguir en su ministerio, en sus costumbres, en sus tradiciones, en su comportamiento, con sus actitudes, y no van a querer cambiar. Bueno, pues nosotros hicimos el intento o hemos hecho lo que nos corresponde. Ya a ellos se les valorará en tiempo y forma. ¿Y quién? Pues nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien pueda arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿Sí? Hay que temerle a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo, de que cuando lleguemos con Él, pues nos diga, a ver, ¿qué tenías que hacer? ¿Sí? Y no lo hiciste. Entonces muchas veces nosotros le tenemos miedo al ser humano, ¿sí? Y no, pues al que le debemos de tener temor es a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque muy claramente lo está diciendo, temerle al que les puede mandar el castigo el alma y el cuerpo. Nosotros nos morimos aquí físicamente, dejamos un cuerpo, hasta ahí se acaba. Muchos no creen que haya un más allá, muchos no creen que haya resurrección, nosotros sí creemos, y bueno, vamos con esa condición, ¿sí? Recuerden lo que dijo un pastor cuando le preguntaron, convénzame, ¿sí?, de que hay un cielo o que hay un Dios después de esta vida. Y le dijo al pastor, por lógica, es mejor creer, o sea, una lógica, porque si tú no crees y te mueres, y si es cierto que hay un más allá y está Dios, pues ya, perdiste. No creías y sí lo había. En cambio, nosotros que sí creemos en Dios y creemos en una vida futura, si nos morimos y no existe eso, no perdimos nada. Se acabó, como todos. Pero tratamos de vivir bien, tratamos de vivir mejor, ser unas buenas personas, ¿sí? Y estuvimos nosotros con una metodología de humildad, sencillez y de colaboración al prójimo. Nos morimos y no existe nada, no hay problema. Pero si existe, pues nosotros recibimos lo que creímos, la esperanza, la fe teníamos, pues ahí está nuestra respuesta. En cambio, aquel que no cree, pues por lógica dice, pues es mejor creer, ¿no? Bueno, ese es un mensaje que nos da uno de los pastores, no sé exactamente de qué agrupación, pero bueno, lo escuché en una ocasión y me llamó la atención su explicación, muy importante. Bueno, nos sigue diciendo, ¿no es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Nos hace una comparación. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. Sí, pues, todo, nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Y recuerden que, pues muchas veces dicen, bueno, es que mataron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo permitió Dios? Todo es un plan. ¿Sí? Todo es un plan salvífico. Desafortunadamente lo queremos entender de una manera racional o de una manera literal. Y pues no, hermanos. Estaríamos en un error gravísimo si quisiéramos nosotros entender las cosas así. Recordemos que hay libros simbólicos, libros con un mensaje, principalmente el Génesis, al inicio de la creación, cómo se nos explica de una manera simbólica, de una manera con un mensaje simbólico, no es una forma literal como lo debemos de entender. Y hay muchos otros pasajes bíblicos que sí los debemos de entender, ¿sí? Y bueno, la historia que nos mencionan los judíos en el Antiguo Testamento, pues bueno, es una historia de ellos, ¿sí? Del Antiguo Testamento, les he dicho. Es importante entender que nosotros pues le hacemos caso al Nuevo Testamento. Tenemos una referencia, sí, del Antiguo Testamento, pero es una referencia. Hoy en día los judíos, nuestros hermanos mayores, bueno, pues ellos siguen con su Antiguo Testamento. Para ellos no es antiguo, es el actual para ellos, pero para nosotros no. Nosotros vivamos, ¿sí?, la experiencia, vivamos el conocimiento que nos trae lo que tenemos del Nuevo Testamento. Es importante eso tenerlo.
Sí, yo sé que a lo mejor dicen ustedes, pero pues el Nuevo Testamento que tenemos está muy reducido, nada más tenemos 4 evangelios, siendo que dicen que hay muchos. Y que hay unos otros evangelios que se les llama, entre comillas, apócrifos, y esos evangelios mencionan cosas que no mencionan los 4 evangelios que tenemos en la Sagrada Escritura. Y entonces empieza el estudio, empieza la investigación, empieza la crítica, empieza la manifestación de que las cosas son diferentes, raras, y empezamos a discernir de una manera, ¿no? Yo les digo a ustedes que lo importante es que ustedes para empezar conozcan lo que tenemos, los 4 evangelios que tenemos. Dice, no, es que el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, que son sinópticos y se parecen, y el de Juan, que no se parece, es que Juan no escribió ese evangelio. Así dicen, ¿no? Algunos historiadores, ¿no? Después dicen, no, es que está lleno de equivocaciones los evangelios. El evangelio de Marcos, pues no, o de Juan Marcos, porque se llama Juan Marcos, no fue escrito por él, sino que él nada más escribió los 4 primeros capítulos y los otros 12 pues ya fueron añadidos por la iglesia en el año 350 y tantos, ¿no? Sí, por los grandes teólogos de aquel entonces. Y todo lo hicieron para conveniencia de la iglesia, de la comunidad. Entonces, es muy difícil el poder creer lo que dicen, es muy difícil el aceptar lo que ellos están diciendo, ¿sí? Porque pues no tenemos pruebas de todo lo que dicen, ¿sí? Eso es unas explicaciones. Entonces, pues mucha gente, pues es que ellos lo dicen, hubo un fulano y se encontró tal libro, tal evangelio de Bernabé, ¿no? Bueno, y así consecutivamente, ¿no? Lo que yo les digo a ustedes es que es importante contener en primer orden los evangelios que tenemos de Mateo, Marcos y Lucas y Juan para poder ir entendiendo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ya después podrán ustedes estudiar, investigar los demás evangelios que supuestamente, y digo supuestamente, pues que no son aceptados por la iglesia y que según se dice, ¿no? Es que no son inspirados por Dios. Hay que ver si son contemporáneos, porque muchos de los libros o de los evangelios que se encontraron fueron escritos en los primeros siglos de la era cristiana. Fíjense, de los primeros siglos. Y recuerden que Mateo fue escrito, el Evangelio de Mateo fue en el año 70. O sea, no llegaba ni un siglo. En el año 70 fue escrito por Mateo. En el año 60 fue escrito por Juan Marcos. Eh, y el Lucas también fue escrito en el año 70 aproximadamente. Hasta el año 80 fue escrito el Evangelio de Juan. Todavía no cumplía ni 100 años de la era cristiana cuando ya estaban escritos esos evangelios. Pero otros evangelios fueron escritos en el año 150, en el año 200. O sea, si alguien escribió en el año 200 el evangelio X de cualquier supuesto discípulo, pues ya no lo escribió el discípulo porque no tenía 200 años el discípulo para haber escrito eso, ¿no? Pero dice, no, es que lo escribió y lo escondieron y lo guardaron y lo encontraron. No, no, eso ya es una exageración, ¿no? Entonces, dije, al final de esta pequeña distorsión, o ya que me salí del tema, disculpen, porque si me salgo del tema, ¿sí? El libro de la revelación, el libro de la manifestación, que así se le decía antes, que hoy en día le decimos el libro del Apocalipsis, no fue integrado en el Nuevo Testamento en el año 350 y tantos, ¿eh? Ese fue integrado al Nuevo Testamento hasta en el año 400, después del año 400 de nuestra era. Dijeron, no, pues es que este libro, la verdad, y al final de cuentas dijeron, bueno, pues vamos a anexarlo, ¿sí? Que no fue escrito por Juan, ese sí fue escrito por la comunidad juánica, ¿no? Los seguidores de Juan. Pero bueno, ese es otro asunto, ahí se los dejo, ¿no? Ahí lo tengan ustedes presente. Y bueno, sigue diciendo aquí con respecto a los 2 pajarillos, pues todo se mueve, nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Sin embargo, ni uno solo de estos pajarillos cae por tierra si no lo permite nuestro Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de la cabeza están contados. O sea, es una referencia, ¿no? Yo creo que sí sabe Dios cuántos cabellos se me cayeron hoy y cuántos me nacieron hoy y cuántos tengo, ¿no? Pero pues eso que tiene que ver, ¿no? Es un ejemplo para que te des cuenta que Dios te conoce perfectamente. Pues sí, somos su creación. Hoy, gracias a Jesucristo, pues somos sus hijos. Ay, qué hijitos tiene, ¿eh? Yo si hubiera tenido esos hijos que tiene él,
No, yo ya los hubiera degollado, ¿no? No, sí, pero bueno, Dios es todo amor. Van a decir, ay, pero en el Antiguo Testamento, ya hermano, te dije, párale. Sí, en el Antiguo Testamento, según los judíos, cuentan que Dios les dijo, vayan y conquisten a los pueblos, maten hombres, mujeres, niños, ni niñas y animales. Ay, estos hermanos mayores, oye, sus historias. Es como si nosotros en la actualidad hiciéramos un Nuevo Testamento y pusiéramos las historias del Chapulín Colorado, de Superman, del Hombre Araña, ¿sí? Hasta la historia de AMLO y de Donald Trump. Y dentro de 2000 años las leyeran, ¿no? Oye, mira, son contemporáneas. No, hermanos, no, exageran nuestros hermanos. Pero bueno, ese es otro punto. Por eso les digo, no se involucren. Pues cuando tengan bastante estudio y conocimiento, podrán ir entendiendo muchas cosas, ¿sí? Pero por el momento no quieran hacer una regla de tres, ni tampoco un cálculo diferencial ni integral, si todavía no aprenden los números del 1 al 100. No, pues, la verdad, o sea, ¿para qué quieren ustedes unas matemáticas avanzadas si todavía no sabemos sumar y restar? Bueno, es un ejemplo, perdón, pero bueno. Eh, Sigue diciendo aquí, en cuanto a ustedes, hasta los cabellos de ustedes tienen contados nuestros hijos. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. Pues sí, hoy gracias a Dios pues, somos hijos. Ay, qué hijos, ¿verdad? Pero somos hijos de Dios, ¿verdad? Sí. Bueno, y termina la lectura diciendo, a quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre. O sea, que cuando nos moramos, ¿a quién sí vamos a ver? Ahí sí no hay falla. ¿A quién? No, a tu abuelito, no, ni a tu abuelita, a tu papá, a tu mamá, no, no, a tu hijo, a tu hija, no, no, hermano, no. A quien vas a ver es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí te vas a dar cuenta si tiene barba, bigote, se rasuró ese día, no se rasuró, si tiene cabello largo, o ya usa un estilista, ¿verdad? Ya se cortó el cabello. No sabemos cómo lo vamos a ver, o a lo mejor nada más vemos una luz destallante de su rostro, ¿verdad? Y una túnica blanca. No sabemos, ¿no? A lo mejor ya trae unos jeans, ¿verdad? Y una camisa blanca, no sabemos. ¿No? Pero el que vamos a ver es a él. Hágate cuando nos vayamos de aquí, pues ya es otro tiempo, otra forma, ¿sí? No es de una forma material, hermanos. Nos vamos de aquí, nuestra alma sí es diferente que tener cuerpo. Sí, o sea, no, no, no. Sí me llama mucho la atención. Y ya después hablaremos de eso, de cuando la gente se muere. Y dicen que la gente cuando se muere pues todavía algunas horas no se escucha. Si ya el alma ya se desprendió del cuerpo, hermanos. Y el alma no tiene oídos, no tiene manos, el alma no tiene nariz, no tiene boca. Digo, para hablar, ¿verdad? ¿Sí? Y no tiene ojos, el alma. Entonces, ¿de dónde sale que nos ven y que nos está viendo? Que ya lo estamos velando ahí en el velatorio X, ¿sí? Y y que se pone triste porque nosotros estamos tristes. Hermano, no sé, por lógica, o sea, te estoy hablando de una manera humana, ¿no? Por lógica es muy difícil el poderte explicar esto, pero hay fenómenos que han ocurrido y la gente los cuenta, lo que la gente cuenta. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero por lógica, pues el alma no tiene 5 sentidos. Quien tiene los 5 sentidos es el cuerpo humano. Y si el cuerpo humano ya tan, pues ya tan. Pero bueno, ya vamos a después a platicar de eso. Ahorita ya nomás lo estoy apuntalando para dejarte el misterio en el aire, ¿no? Para que digas, ay viejo payaso, nada más nos mete más dudas. No, 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 o sea, es para que tú le pongas interés. Entonces, si nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo cuando nos vayamos de aquí nos va a reconocer. Sí, pásale, pásale. Aquí estoy contigo. Ay, qué bueno, porque yo seguí la luz y yo no sabía si se acababa la luz del túnel. Bueno, pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo voy a negar ante mi Padre que está en los cielos. Así lo menciona. Entonces, si ustedes niegan a nuestro Señor Jesucristo, pues el Señor, nuestro Señor Jesucristo lo va a negar. Ay, no, pues es que, discúlpame, pues es que, pues yo no le creí, no le creí a la iglesia, pues ya ves que eran re malos los de la iglesia,
es la institución, y, no, si es que no les creía. Yo la verdad traté de vivir bien y ya, yo no creía en ti, pero bueno, ya me estoy dando cuenta que sí existes. Ya no hay todo, ya me arrepiento, ya tranquilo, no, no te enojes, ¿no? Ya, llévame a donde me tienes que... No, Nel. Aquí es cuando, ¿eh? Sí, hermano, sí. ¿No? Allá ya es... Así lo dice Jesús, eso sí lo dice Jesús, ¿eh? Aquí es cuando dijo una parábola, cuando les dio los talentos. El que le dio tres, pues los multiplicó. El que le dio dos, los dobló. Y el que le dio uno, dijo, no, yo lo guardé porque sentí que lo podía perder. Y no me puse a trabajar con ese don. Sentí que tú eras muy exigente y dije, uy, no. O sea, que vaya a decir que, ay, no, es todo mal. Mejor te lo devuelvo íntegro. Es más, ni lo saqué del celofán en que me lo diste. En la cajita, está todavía sellada, ¿no? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Dios? Siervo malo, ¿sí? Te lo di para que te pusieras a trabajar para el bien de los demás. Acuérdate que el mandamiento que tenemos es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí te lo dejo, hermano, para que lo entiendas, ¿sí? Y pues, quieres volverlo a leer con calma, puedes leerlo con calma, porque a lo mejor se nos fue algo, entonces, pues, tú tienes la habilidad, de poderlo, percibir. Que Dios te bendiga.